hermanos. Nos gozamos de estar en la casa del Señor, amén. Y levante sus manos, oremos una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy tu palabra, Dios mío, venga a abrirnos el entendimiento, papito lindo. Y sobre todo, papito lindo, que me des la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, para poder trasladar, Señor, este tema, papito lindo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El tema que me toca compartir el día de hoy, hermanos, es los turnos de resurrección. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, amados hermanos, nos damos cuenta de que los temas de doctrina son muy importantes. Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, este tema de los turnos de resurrección es uno de los temas, hermanos, que nosotros tenemos que manejar como hijos de Dios, máximo en este tiempo que sabemos, hermanos, que se están levantando vientos de doctrina, huracanes de doctrina, hermanos, queriendo confundir no solo a la humanidad, sino a la cristiandad también. Cuando nosotros miramos este tema de los turnos de resurrección, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, la palabra nos enseña, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que estos temas, hermanos, en los que se ocuparon los apóstoles acerca de la resurrección, mis amados hermanos, es uno de los temas en lo que ellos se ocuparon bastantemente. Y la iglesia primitiva fue precisamente la que, cuando nosotros miramos, la que empezó a recibir esta doctrina, hermanos, y por eso el apóstol Pablo les empezaba a hablar acerca de la doctrina, mis amados hermanos, de la resurrección. Y es un tema muy controversial que aún en el tiempo de hoy, hermanos, muchos como cristianos nos cuesta manejar el tema de la resurrección. ¿Alguien ya ha oído los 7 turnos de resurrección? Amén. ¿Sí? ¿Alguien más? Si no los ha oído, hermanos, o si lo ha oído, muchas veces no se nos queda. Y precisamente nuestro pastor el día de ayer nos enseñaba, mis amados hermanos, que uno de los milagros, de los prodigios y las señales que el Señor Jesucristo hacía, mis amados hermanos, es que convertía el agua en vino. Pero para convertir el agua en vino, dice que llegó uno de los prominentes, un maestro de la ley, a Jesús, y llega de noche y le pregunta: Señor, sabemos que las obras que tú haces son de Dios, porque nadie más ha hecho lo que tú haces. Pero le decía y le preguntaba de noche, ¿por qué? Porque era alguien, hermanos, que tenía mucho conocimiento, pero que no se le había revelado. Y el Señor le contesta, le dice: de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. O sea, mis amados hermanos, hay mucha gente que no ha nacido de nuevo y todavía le cuesta comprender temas de la palabra, aunque, hermanos, humanamente o por medio de la letra los hayamos leído, pero no se nos ha revelado todavía el rema de esa palabra. Por eso hoy, hermanos, le pido al Señor Jesucristo que hoy no solo sea una letra que se les traslade, un logos que se les traslade, sino que sea, hermano, un rema en cada uno de nosotros, para que entendamos, mis amados hermanos, lo que es la resurrección de los muertos. Entonces miramos que aquí en 1 Corintios 15, 23, el Señor nos enseña, mis amados hermanos, que cada uno en su debido orden, o sea, hay un orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por eso el tema se llama los turnos de resurrección. Y como le decía anteriormente, mis amados hermanos,
Cuando nosotros miramos la palabra, este tema, hermanos, lo ocupaban mucho los apóstoles de la iglesia primitiva, y fue precisamente en la doctrina de la resurrección de los muertos, pero no fue debido a que fuera una nueva doctrina como lo pensaron los hombres de Atenas, sino que ya es una doctrina, mis amados hermanos, que se venía hablando desde hace mucho tiempo. Y el mismo apóstol Pablo, hermanos, dijo: se me es juzgado, cuando estaba ante el tribunal, por la resurrección de los muertos. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, mis amados, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, dice la palabra: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, versículo 13, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces vana es entonces nuestra predicación, y vana también nuestra fe. Aún más, cuando somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, versículo 16, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han pecado. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mire, hermano, qué tremenda esas declaraciones, versículos 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. O sea, mis amados hermanos, aquí miramos que el apóstol aplica, hermanos, en el capítulo 15 muchos versículos hablando de la resurrección de los muertos. Y si Cristo, hermanos, no ha resucitado, entonces vana sería nuestra predicación. Y ahorita usted en este momento y yo estaríamos perdiendo nuestro tiempo, porque no estamos, hermanos, creyendo a la palabra de resurrección que viene en Cristo Jesús. Y si por un hombre entró la muerte, o sea, entró el pecado, y el pecado trajo muerte a nosotros, definitivamente, hermanos, por otro hombre llamado Jesús vino la resurrección y la vida, en la cual nosotros creemos, hermanos, y sabemos y confiamos que vamos a resucitar si la muerte nos alcanza. ¿Y cuántos tenemos esa promesa, hermanos? Y creemos que ese es por fe. Por eso, hermanos, vimos que días anteriores de doctrina se nos hablaba de la fe, porque tenemos que tener fe para creer esta palabra de la resurrección que hay en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermanos, entendemos de que hay muchos que han muerto, y de hecho se habla, hermanos, de muchos que han resucitado. Pero fíjese que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermanos, dice que la primicia de la resurrección es Cristo. Entonces, ¿qué ha pasado con todos estos que la Biblia nos muestra que han resucitado? Eso lo vamos a ver también, hermanos. Amén. Porque me imagino que entran dudas. Hechos capítulo 23, versículo 6. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte era saduceos, ahora otra fariseos, alzó la voz al concilio y dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando esto lo dijo el apóstol Pablo, hermanos, dice que hubo una gran trifulca por las palabras que estaba diciendo el apóstol Pablo, porque se le juzgaba a causa de la esperanza
de la resurrección de los muertos. O sea, el perito arquitecto de la iglesia, aquel que dijo: este evangelio no lo aprendí de hombre alguno, sino que el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor me lo ha revelado. Estaba enseñando acerca de la resurrección de los muertos, por lo cual iba a ser juzgado. O sea, hermano, nosotros estamos sentados a los pies de un pastor, de un apóstol que nos enseña la palabra, y tiene que haber fe en nosotros para recibir esa palabra, hermanos, y ver el rema que trae. Pero el apóstol Pablo, el perito arquitecto, hermanos, el que más fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir a la iglesia, hermanos, él estaba hablando de la resurrección de los muertos, y por eso iba a ser juzgado. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que muchos no creen en la resurrección. Pero hay otro extremo, y son los que tienen un intelecto super alto. Su IQ es de 120 para arriba. Ellos no creen en la resurrección, ellos creen en una reencarnación. Están más chanfleados todavía, y dicen que son los más inteligentes. Y hermano, el Señor por fe nos está diciendo a nosotros, hermanos, que hay una esperanza. Y dice la Biblia que la esperanza no avergüenza. Y esa esperanza, hermanos, es la de la resurrección, hermano, de los muertos. Y esa esperanza nos la da el Señor Jesucristo, que murió, y no solo murió, hermanos, en la cruz del Calvario, fue a los infiernos, fue al lago de fuego, hermanos, pero al tercer día Él resucitó, y por eso Él es primicia de la resurrección. Qué impactante, hermano, cuando nosotros miramos esto. Y la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que cuando nosotros miramos esta palabra, mis amados hermanos, Mateo capítulo 10, versículo 8. Oiga lo que dice Mateo 10, 8. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Pero esta palabra, mis amados hermanos, que ahí está subrayada, resucitad muertos, es la palabra egeiro, que significa levantar, poner de pie o despertar. O sea, cuando nosotros miramos esta palabra resucitar muertos, que quiere decir egeiro, quiere decir levantar a alguien que está caído, quiere decir poner en pie a alguien que puede estar acostado, a alguien que puede estar durmiendo, hermanos, o despertar a alguien que está durmiendo. Y hermanos, esta palabra egeiro es la que nosotros vamos a ver más adelante. ¿Y sabe por qué? Porque lo que ocurrió con cada uno de los casos siguientes que le vamos a mencionar es que les instalaron nuevamente el aliento de vida. No fueron resucitados, fueron levantados. Y por eso Mateo 10:8 dice: levantad, resucitad muertos. Pero esta palabra es levanten, egeiro. O sea, mis amados hermanos, cuando nosotros miramos el aliento de vida, se les instaló a ellos y siguieron viviendo normalmente, pero en algún momento iban a morir, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego después venga el juicio. Hebreos capítulo 9 versículo 27. Es por esta causa, hermanos, que los judíos querían matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro había resucitado, pero esa palabra
que Lázaro había resucitado es la palabra egeiro, o sea, mis amados hermanos, que Lázaro solo fue, hermanos, una sombra y una figura del verdadero, hermanos, de la verdadera resurrección, pero que el mismo Señor Jesucristo dijo: Él no ha muerto, Él solo duerme. Y como solo dormía, le dijo: Lázaro, levántate, Lázaro, egeiro. Y fue dado el espíritu de vida nuevamente, el aliento de vida nuevamente sobre Lázaro. Pero no era resurrección. ¿Sabe por qué? Porque el primero en resucitar tenía que ser, y fue, y es el Señor Jesucristo. Sí, entonces, y eso, hermanos, es donde tenemos que entender de que muchos hermanos no comprenden. Ahora miremos estos ejemplos de la palabra egeiro. Muchos ejemplos, hermanos, que usted y yo los conocemos y nos los han predicado, hasta los hemos predicado nosotros. Pero esta palabra, hermanos, quiere decir egeiro en muchos que fueron levantados, en muchos que fueron despertados, pero que no fueron resucitados. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 22. El hijo de la viuda que sustentó a Elías. Aquí miramos, hermanos, un milagro poderoso, porque el hijo de esta viuda, hermanos, murió. Y viene, hermanos, Elías y lo resucitó, dice la Biblia. Pero la palabra, hermanos, que aparece ahí es y lo egeiro, o sea, lo levantó. Y cuando lo levantó, hermanos, vino el hálito de vida sobre él y fue levantado. Pero otro lo podemos ver, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 20 al 35. La hija de la mujer sunamita. La hija de esta mujer, hermanos, también nos narra la Biblia, y aún muchas Biblias dicen, hermanos, que la resucitaron. Pero la palabra ahí resucitar es la palabra egeiro también, hermanos, donde los levantan, los despiertan, hermanos, los ponen en pie. Cuando viene, hermanos, alguien y ora por una persona, hermanos, y sabe, y viene el Espíritu Santo y trae espíritu de aliento de vida y lo levanta, porque está diciéndolo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y el aliento de vida vino sobre la hija de la mujer sunamita. Otro caso lo miramos, hermanos, en el muerto que lanzan a la tumba de Eliseo. No se dan cuenta, dice que ya lo llevaban, hermanos, y se les cae el muerto, dice la Biblia, ¿verdad? Y aquí en Segunda de Reyes 13:21 dice que se les cae el muerto, pero había un hueso de Eliseo que estaba fuera todavía. Y cuando la unción que tenía Eliseo, hermanos, el espíritu que tenía de parte de Dios, dice que cuando esa persona cayó, hermanos, sobre los huesos o sobre el hueso de Eliseo, como todavía tenía poder, y la Biblia nos dice, hermanos, que en los huesos reside el espíritu. No solo estaba el espíritu humano, hermanos, sino que estaba el espíritu de Jehová sobre Eliseo, estaba la unción. Y cuando cae sobre ese hueso, hermanos, ese hombre muerto, dice que él no estaba muerto, solo, hermanos, lo que dice que fue egeiro, fue levantado, fue puesto en pie, hermanos. Y mucha gente, hermanos, se atemoriza cuando ven a alguien que está en una caja y de repente se levanta y toda la gente sale corriendo, pero esa persona no estaba muerta. ¿Sabía usted, mis amados hermanos, que cuando nosotros dormimos estamos más para allá que aquí? Y por eso dice la Biblia que cada mañana son nuevas sus misericordias.
O sea, cada mañana el Señor, por medio de su voluntad y de su gracia, nos da nuevamente el hálito de vida para que podamos decir: gracias, Señor, por un nuevo día. Hay gente, hermanos, que se duerme y ya no amanece, ahí se quedan. Pero el Señor nos ha dicho a nosotros: hoy les voy a dar el hálito de vida nuevamente en este día de misericordia, porque son mis adoradores, me están buscando para que mi espíritu y mi palabra los llenen. Y esa es una bendición muy grande. Lucas capítulo 8, versículo 49 al 55, hermanos, nos habla de la hija de Jairo que había muerto. Y aquí miramos que la hija de Jairo, hermanos, también fue levantada. Aquí se usa la palabra nuevamente ejeiro. ¿Y por qué tanto, hermanos, le doy estos o se dan estos ejemplos, hermanos? Porque esto es parte de lo que nos espera a nosotros. La resurrección, o sea, es una sombra, pero el Señor solo lo dejó como sombra y figura para lo que había de acontecer para nosotros y lo que va a acontecer, porque dice la Biblia, Hebreos 9:27, donde leíamos que es necesario que el hombre muera una sola vez. Y hermano, y si lo tomamos como que ellos ya habían muerto, hermanos, y ya después no se menciona de ellos, y vuelven a morir, murieron 2 veces. Y eso no se puede dar. Mueren una vez y después de esto, ¿qué dice la Biblia? El juicio. Pero nosotros, hermanos, en Cristo ya no morimos, sino que solo dormimos, porque tenemos la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Lucas 7:11, versículo 11 al 15. Nos habla la palabra del Señor, el hijo de la viuda de Naín. Otro, hermanos, ejemplo de esta palabra de Jairo. O sea, hermanos, cuántas veces el Señor nos ha estado hablando y nos ha venido hablando acerca del que Él es la resurrección y que Él es la vida. Y cuando nosotros miramos, hermanos, levantó a mucha gente, pero esta gente no había muerto, sino que estaban dormidos, sino que estaban acostados, hermanos, sino que se habían caído y el Señor los levantó. Pero, hermanos, usando a siervos grandes de Dios, pero no era la resurrección todavía. ¿Cómo se llama el tema de hoy, hermanos? Los turnos de resurrección. Fíjese que por eso le estoy hablando acerca de la palabra de Jairo, porque hasta aquí, hermanos, no había ningún resucitado todavía. Juan 11:41. Este es el caso, hermanos, donde miramos tal vez más largo de alguien que fue levantado. Aquí nos habla de Lázaro, el hermano de María y de Marta. Y miramos, hermano, que dice que él ya tenía, ¿cuántos días tenía, hermanos? 4 días, dice. ¿Y qué le dijo la hermana? Ya, hasta ayer. Sí. Y el Señor viene y le dice: Marta, Marta, le dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Le dice. O sea, ¿por qué? Vio la incredulidad. Es que, Señor, nosotros sabemos que tú eres la resurrección y en el día postrero tú resucitarás a mi hermano. Marta, Marta, le dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Le dijo. Tu hermano no ha muerto, solo duerme, le dijo. Mire las palabras que dijo el Señor Jesucristo, que no había muerto y habían pasado 4 días.
hermano, pero hoy cuánta gente, hermano, está en coma por años, hermano, y después de 3, 4, 5, 6, hasta 18 años he visto yo, y pum, regresan a la vida. Y la gente ya los da, no, ellos ya están muertos, ellos ya no se levantan de una vez de ahí, y de repente viene un hálito de vida, y muchos de los que cuentan esos testimonios dicen que vieron una gran luz que vino cuando estaban en ese momento, y que esa luz era Dios, y que les empezó a hablar, y que les daba otra nueva oportunidad de vida, y fue donde despertaron. Y mucha gente no sabe ni cuánto tiempo estuvo ahí, pero los médicos, la familia y todos los demás estuvieron sufriendo por largo tiempo, por muchos años, pero no estaban muertos, estaban dormidos. Y no solo eran 3 días, 4 días como Lázaro, han pasado años, hermano. Pero cuando el hálito de vida viene de parte de Dios, es porque quiere demostrar, hermano, su misericordia sobre cada uno de nosotros. Hechos, bueno, ojalá no le pase esto a usted el día de hoy. Hechos capítulo 20, versículo 9 al 12. Dice que este discípulo, hermanos, ¿cómo se llama, hermanos? Eutico. Dice que por dormirse cayó desde el 3er nivel del edificio. ¿Pero por qué se durmió, hermanos? Porque estaban, hermanos, Pablo les estaba enseñando la palabra. Y dice que se durmió, hermanos, y cayó desde el 3er nivel y murió. Bueno, eso dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces el apóstol, hermanos, viene y lo levanta, porque no había muerto, solo se había pegado un somatón por no poner atención a la palabra de Dios. Va, que no estamos en el 3er nivel. Y otra cosa, no voy a extenderme hasta la medianoche tampoco. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la palabra, hermanos, nos viene a vivificar. Por eso es muy importante, hermanos, que no importa quién predique, hermanos, discúlpeme, aunque yo esté aquí al frente, hermanos, todo mal emplasticado, hermanos, no mire, hermanos, el vaso de barro que está enfrente de usted, sino miren la gloria del celestial que le está dando la palabra a usted y a mí, y arrebatémosla en el nombre de Jesús. Sí, porque cuando la arrebatamos, hermano, va a estar nuestro pastor predicando, y es algo que me ha estado pasando a mí, hermano. Está predicando el pastor, hermano, y el Señor va a darme palabra, y yo arrebatando, agarrando, hermanos, para llenar mi costal de trigo. Sí, entonces tenemos que arrebatar lo que el Señor nos quiere dar, y hoy el Señor le quiere dar la esperanza de la resurrección, si usted ya la había perdido. Sí, ay, peor con esta pandemia, peor con estos precios tan altos, me voy a morir. Sí, entonces tenemos que ver, hermanos, que Cristo, quien se levanta de la tumba para descender al lago de fuego, hermanos. Aquí mire esta palabra en 1 Corintios 15, 20. Mire, hasta ahí el Señor no había resucitado. Y esta palabra, hermanos, cuando miramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, también es esta palabra, hermanos, que quiere decir ejeiro, que quiere decir levantamiento. O sea, hermanos, el Señor fue Jesucristo, hermano, se levanta de la tumba. Y ahí, hermanos, no había resucitado. Oiga lo que le estoy diciendo. No había resucitado porque se levanta. O sea, esta palabra, lo levantaron en un ejeiro para ir, hermanos, y descendiera al lago de fuego. Después del lago de fuego, hermanos, que es la muerte segunda, que Él fue a pagar por usted y por mí, que es el holocausto de Cristo. Ahí, hermanos, después del lago de fuego, entonces ahí sí viene la resurrección de Cristo, que Él es la primicia de los que habían de resucitar. En el Antiguo Testamento también vemos que esta esperanza de la resurrección la tenían los antiguos. Job capítulo 19, versículo 25 al 27 dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios.
el cual yo mismo contemplaré, a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. O sea, hermanos, aquí esta palabra nos enseña, hermanos, aquí en Job, que hasta los del antiguo pacto tenían esta esperanza de la resurrección. Y Job, hermanos, según los estudiosos bíblicos, es el libro más antiguo de la Biblia. Y hermanos, él ya tenía esta esperanza de resurrección. Daniel capítulo 12, versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir la heredad al fin de los días. O sea, mis amados hermanos, hay una heredad para los que se levanten. Hay una esperanza de resurrección para los que guarden, hermano, la palabra del Señor hasta que Él venga. Amén. Todavía hay tiempo. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Esta bendición, hermanos, esta esperanza lo tenían los del Antiguo Testamento. Daniel 12:2, mira esta versión: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, o sea, para el desprecio eterno. O sea, hermano, yo aquí veo algo bien lindo, pero también bien mal. Va a haber resurrección de los dos lados. Pero ¿de qué lado quiere estar usted? ¿Del bueno, que es nuestro Señor Jesucristo? ¿O quiere resurrección de la mala, que es para desprecio eterno? Hermano, esto nos enseña algo muy lindo, porque ya sea en Cristo vamos a resucitar para vida eterna, o haciendo lo malo, no agradando a Dios, vamos a resucitar también, pero para una confusión eterna. Yo le aconsejo, hermanos, que agrademos a Dios para que el día de la resurrección sea para vida eterna, mis amados hermanos. Amén. Hechos capítulo 26, versículo 6. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar el servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos, porque se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos. O sea, hermanos, la esperanza de la resurrección no solo es que nos van a resucitar, hermanos, en aquel día postrero, sino que esa esperanza trae beneficios, que dice, hermanos, que día y noche vamos a estar delante del Señor, hermanos, y le vamos a decir: santo, santo, santo. Y esa es una esperanza por la cual se le estaba juzgando al apóstol Pablo, la esperanza de la resurrección, hermanos, y por eso estaba siendo sometido a juicio. Entonces, hermanos, aquí dice: y ahora soy sometido por la esperanza de la promesa hecha a vuestros padres. O sea, una esperanza que venía hace mucho tiempo atrás en el Antiguo Testamento, pero que en el tiempo del apóstol Pablo, los judíos, los fariseos, hermanos, dejaron de creer en esa esperanza gloriosa que Cristo tenía para la humanidad.
Y esa esperanza el Señor quiere darle nuevamente a usted para que sepa, hermanos, que sea la muerte, sea lo que sea, hermanos, sea la enfermedad, nada lo va a separar del amor que es en Cristo Jesús y que trae resurrección para cada uno de nosotros. Ni la muerte, hermanos, ni lo ancho, ni lo alto, ni lo bajo, ni el lago de fuego, ya nada, hermanos, nos puede separar de esa esperanza gloriosa que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Ahora miremos, la Biblia nos enseña que todos van a resucitar. Ya lo leímos en Daniel. Dice la Biblia que algunos van a resucitar, unos para vida y otros para condenación. Y cuando la Biblia dice esta palabra, hermanos, resucitar, ya no es la palabra, hermanos, egeiro. Entonces ahorita vamos a entrar ya al tema. Ahorita vamos a entrar al tema de los turnos de resurrección. La palabra para decir resurrección, hermanos, es anastasis. Y la Biblia, hermanos, nos enseña que para decir resurrección es anastasis. Juan capítulo 5 versículo 29. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Aquí a la palabra es anastasis. Y los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio, o sea, a anastasis de juicio. Hermano, cuando nosotros miramos esto, miramos que tenemos, hermano, una bendición muy grande, hermanos. Y es que la esperanza de la resurrección nos trae vida. Porque si Cristo, hermanos, no hubiera resucitado, decía la palabra, o dice la palabra, vana sería nuestra predicación. Hechos 24:15. Teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. O sea, hay dos resurrecciones, hermano. Por eso la Biblia nos enseña, hermanos, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y el que es santo, guárdese santo, o santifíquese más, o santifiquémonos más. Pero da una vía el Señor: eres injusto, eres impío, sigue siendo injusto, sigue siendo impío, no te preocupes, también vas a resucitar, pero para condenación. Pero eres limpio, eres justo, eres santo, sigue buscando la justicia, sigue buscando la santidad. ¿Por qué? Porque vas a resucitar para vida, para un galardón de resurrección y de vida eterna. Porque el que se limpia, límpiese más. Así que limpiémonos, hermanos, hay promesas. Cuando nosotros miramos, hermanos, Mateo capítulo 13, versículo 8, la Biblia nos enseña que la semilla es tirada, y dice que otra parte de la semilla cae en tierra buena y dio fruto. Y ese fruto, dice que de esa semilla algunos llegaron a 100 por uno, a otros a 60 y a otros a 30. ¿Qué miro yo en este versículo, hermanos? Que cuando la palabra es tirada, cuando la palabra de la resurrección es dada a nuestro corazón, aquí cabe mencionar lo que estábamos leyendo anteriormente: el que es limpio, límpiese más. Entonces, hermanos, van a ver, por eso se llama
los turnos de resurrección, porque van a haber unos, hermanos, que van a recibir la palabra, la van a amar, hermanos, se van a envolver en la palabra y van a dar frutos al 100 por 1. Otros van a dar al 60 y otros al 30. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay galardones, hermano, o sea, la resurrección. Y según sea el turno de resurrección que tengamos, es un galardón de parte de Dios, para ti y para mí. Esta palabra egeiro, hermanos, o esta palabra resurrección, se traduce de la palabra griega anastasis, que quiere decir un levantamiento, una resurrección o un alzar de nuevo. Al suceder la anastasis, o sea, la resurrección, se integra nuevamente el espíritu, el alma y el cuerpo, los cuales al morir se habían separado. Y esto lo podemos ver, hermanos, en la Biblia, que el Señor nos menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y que todo vuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando alguien muere, hermanos, es, hermanos, nuevamente integrado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Porque cuando murieron, hermanos, se separaron. Dice que el cuerpo va a la tumba, el espíritu regresa a Dios y el alma va al seno de Abraham. Pero también aquí, hermanos, yo miro algo bien glorioso. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo es el sepulcro. El espíritu, hermanos, vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7 dice: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y el alma que fue enviada al Seol, mire lo que dice el Salmo 16:9: por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. O sea, aquí nos está enseñando la palabra del Señor, hermanos, de que el Señor guarda el cuerpo de los que son justos, de los que son santos y de los que se están limpiando. O sea, va a guardar su espíritu, porque el espíritu regresa a Dios. Va a guardar su alma, porque hoy va al seno de Abraham. Y va a guardar su cuerpo, aunque vaya a caracoles. Lo va a guardar. Pero el día de la resurrección, Dios lo va a integrar nuevamente y lo va a resucitar. Y dice la Biblia, hermanos, que esto mortal, hermanos, se va a vestir de inmortalidad, porque sale a luz la vida eterna que hay en Cristo Jesús por medio de la resurrección y esa esperanza que tenemos nosotros. Amén. Mire esta palabra, Hebreos 6, versículo 2. De la enseñanza sobre el lavamiento de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí, mis amados hermanos, habla acerca de los lavamientos, hermano. Aquí otras versiones dicen de los bautismos. Y quiero decirle que no es que hayan varias resurrecciones, sino que es una, pero en diferentes facetas. Así como solo es un bautismo, pero en diferentes facetas. Por eso no quiero, hermanos, de que usted salga confundido. ¿Y cómo es eso que hay 7 resurrecciones? O sea, es una resurrección, pero en 7 facetas distintas. Y eso es lo que vamos a ver. La Biblia nos habla
y nos muestra que algunos son bienaventurados porque tendrán parte en la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20, hermanos, versículo 4 y 5. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, hay galardón para los que resucitan en la primera resurrección y van a vivir el milenio, que es otro tema. Pero sigamos viendo. La segunda resurrección es la que se conoce como de condenación o ignominia eterna, que según leímos en Juan 5:29 dice: y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio. Esta es la segunda resurrección. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. O sea, la segunda resurrección. Hoy sí, llegamos, pero ahí me voy a quedar, a los turnos de resurrección. Hermanos, cuando hablamos de turnos de resurrección, la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que hay una sola resurrección, pero en diferentes facetas. Está la resurrección, hermano. Está la primera resurrección, solo se lo voy a leer, que es la de Cristo, que es la primicia. Los turnos de resurrección nos habla. La segunda, hermanos, o el segundo proceso, hermanos, son los santos del antiguo pacto. La tercera son las primicias, o sea, la novia que sale al encuentro del amado en las nubes. La cuarta es Cristo, es la primicia de la resurrección. No, perdón, esa es la tercera. La cuarta es la de los 2 testigos. La quinta es la cosecha en la Epifanía. La sexta es el rebusco. Y la séptima es la segunda resurrección, o sea, los del gran trono blanco. Pero lo voy a dejar ahí, o sea, solo le dije los turnos de resurrección, y otro día se podrá ver eso, hermanos, los turnos de resurrección. Hoy solo introduje para que usted entienda que aparte es ser levantado, ejeiro, y aparte, hermanos, es resucitado, que es la palabra anastasis. O sea, hermanos, la Biblia nos dice, hermanos, de que si nosotros, hermanos, no creemos que haya resurrección, vana sería nuestra predicación. Y sabe, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, entendemos, mis amados hermanos, de que nosotros ya tuvimos una resurrección, pero fue la del Espíritu. Dice la Biblia: vosotros, o sea, nosotros todos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y fuimos resucitados cuando estábamos así. Nuestro espíritu ya fue resucitado, pero hay un proceso, hermanos, para que nosotros seamos resucitados, hermanos, en nuestro cuerpo, es en nuestro espíritu, en nuestra alma
y en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo vamos a resucitar? Es el galardón que usted y yo vamos a buscar, agradando al Señor. Amén. Así que póngase de pie, hermanos, vamos a orar, para orar por la palabra, y después si hay preguntas o aportaciones, le dejo el tiempo al pastor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío, y creemos, papito lindo, que hoy, Señor, creemos a esa palabra, a esa esperanza de resurrección que hay para nosotros, Señor. Por eso predicamos tu palabra y creemos a tu palabra por la fe que has puesto en nosotros, Señor, porque creemos que un día seremos levantados, vamos a ser resucitados, papito lindo, vamos a ver tu gloria, vamos a darte la honra y la gloria día y noche, papito lindo. Por eso no nos tenemos que cansar, Dios mío, de darte la gloria en este tiempo, papito lindo. En el nombre de Jesús, eterno Dios, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y tiempo con nuestro pastor. Hermoso tema, hermanos. Mire, hoy apenas se empezó a desgranar la mazorca, diríamos. Mire qué interesante, que vimos la palabra egeiro, que es levantar, y la palabra anastasis, que habla de resurrección. San Cristo en el orden, ¿verdad? Miren qué interesante que son 7 turnos, pero la primera resurrección agarra desde el primero, que es Cristo, hasta el sexto, que es el rebusco, se llama rebusco, y luego está el séptimo turno, que ya es básicamente la segunda resurrección. Por eso dice la palabra bienaventurados los que toman parte en la primera resurrección, porque ellos no verán la muerte, porque el último turno, o sea, el séptimo turno, que vendría a ser la segunda resurrección, es para condenación. Ahora, a mí me llamaba la atención algo para ir concluyendo, porque sé que esto despierta mucha inquietud. Yo le voy a sugerir algo. Miren, pues, vamos a hacer algo para todos los que aman la palabra y el estudio de la misma. Vamos a lograr poner tal vez aquí con los hermanos de medios. Todos estos temas están escritos. Este forma parte del módulo de doctrina avanzada. Solo miren, o sea, tenemos bastante, pero es elemental conocerlo. Avanzada no es, miren, es que un día nuestro apóstol explicaba la doctrina básica. ¿Vos en qué estudio estás en la iglesia de doctrina? En doctrina básica. Todavía estás en doctrina básica. La mala interpretación nuestra es decir como que el que está en doctrina básica está en lechita. No, básica porque es elemental. No, o sea, no vaya a pensar usted, ¿y en qué? Porque así a veces yo lo he oído, pues, que ha sido como para carburar, ¿va? ¿Y en qué estudio estás llevando? Doctrina avanzada. Vos sí estás en los... ¿Y vos? Ay, Dios, yo en doctrina básica estoy. Vaya a ver los temas de doctrina básica, a decir si es básico. Hermano, ahí solo por la revelación del Espíritu podemos ir entendiendo. Entonces yo me ponía a pensar, solo para ir concluyendo hoy, de que dice que Cristo, y luego se levantan los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que dice que se aparecieron a mucho cuando Cristo resucita. Y ellos no fue un egeiro, ellos salieron de las tumbas. O sea que yo seguramente Cristo, cuando llevó cautiva la cautividad y levantó a los santos hechos, a los espíritus, los justos hechos perfectos, y todos fueron levantados ellos también. A mí me llamaba la atención algo. Nosotros, usted y yo, hermano, y fíjese que ya viene el tercer turno, que son las primicias, es decir, la novia. Tenemos que unirnos a la novia, porque la resurrección para los que ya murieron es una salida de alguna manera de la tierra. Note esto, porque es, pero eso ya no se llama anastasis, sino se llama exanastasis. El misterio de no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, ¿quiénes son los que van a formar parte de las primicias de la novia? Y la semilla se sembró en buena tierra y dio fruto, ¿cuánto? Al
100 por 1. O sea, pero dice que hubo en buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra? Gloria a Dios, hermano. Entonces, de los que dijeron amén, los demás los tienen que despedregar y meterlos ahí, le tienen que meter tractor, dinamitas y no sé cuántos, tanques así, eso de la guerra, que para volverlos buena tierra. Porque dice que la semilla que se siembra en buena tierra fructifica al 100 por 1, primicias. Luego la otra fructifica al ¿cuánto? Al 60 por 1. Eso es bien tremendo, porque esos no se van en las primicias, no se van al arrebatamiento. ¿Y sabe cuándo entran? Justo cuando entran en la gran tribulación, cuando los que salen de la gran tribulación y se llaman cosecha. Ahí está la cosecha. Y todos estos, toda esta multitud que nadie puede contar de dónde han venido y quiénes son. Estos son los que se quedaron en el arrebatamiento. ¿Y qué pasó? Ahí en la tribulación lavaron sus vestiduras. Pero fíjese que ellos, como ya no participan de la sangre, quiere decir que para salvarse de la gran tribulación se tienen que salvar muertos. Se tienen que salvar porque lo resucitan. Se llama cosecha. Pero dice que la buena semilla dio fruto al 30, al 60 y al 100. ¿Quién sería el 30? Esos ya no participan del milenio. Esos, antes de que se terminen los turnos, pasan a lo que se llama rebusco. Y entonces dice, y fueron abiertos los libros. O sea, estos no forman parte, porque ahí tenemos que hablar un día de estos, lo que se llama lugares intermedios. Y cuando hablemos de los lugares intermedios, usted se va a dar cuenta, porque hay gente que dice, bueno, si yo no me consagro a la última hora que ya me vaya a morir, Padre, perdóname, Señor, y me salvo. Dice, se salva el espíritu, pero todavía el alma la tienen que llevar a un tratamiento especial, y que luego cuando veamos ese tema, ¿cómo se llama? Lugares intermedios, no vamos a ver realmente bíblicamente, para no caer en la confusión que alguien diga, existe el purgatorio, dijo mi hermano. No hay purgatorio, hermano. Entonces, pero sí tenemos que ver ahí, porque hay gente que piensa que con la vida ya se terminó todo, y si aquí no se consagra, entonces lo que hacen con esos santos que no fructificaron al 100 ni al 60 por 1, sino al 30, fíjese que no participan del milenio. Ellos, solo para no mandarlos al lago de fuego, los tienen que resucitar al final, porque se abren los libros. Y dice, y se abre el libro de la vida. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, ¿qué dice que pasó con él? Fue lanzado al lago de fuego. Entonces, eso es tremendo. Pero vamos primero Dios, si Cristo no ha venido, ¿verdad? Porque si Cristo viene, primero Dios, participamos de ese arrebatamiento glorioso y que se cumpla. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos permanecido, los vivientes, que dice, seremos transformados y nos uniremos a esa primicia, a esa novia que se levanta, hermano, para estar delante del Señor. Amén. Oremos entonces, amados hermanos, que el Señor lo bendiga. Yo sé que un día de esto vamos a hacer vigilia para hacer un discipulado vigilia y estudiar un poquito más a profundidad, pero usted y yo tenemos al maestro por excelencia, llamado Espíritu Santo, y que es poderoso para allá en tu casa estar juntamente contigo ahí sentadito. Señor, yo no entiendo eso. Y el Espíritu Santo, porque dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ninguna profecía fue de interpretación humana o personal, lo escrito en la palabra profética más segura. Ellos no escribieron de su propia cuenta, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, de manera que nosotros tampoco podíamos no ser tan creídos para ir, como yo puedo entender esa palabra. No, pidamos que venga la revelación y que Él nos ayude a entenderlo. Amén. Entonces, hermanos, estamos a miércoles. El viernes tenemos nuestro culto. El sábado creo que toca ya ayuno congregacional. Domingo, perdón, el sábado. ¿Cómo estoy yo? Es domingo. Y aparte de eso, bautismo. ¿Sabe una cosa que dice Juan capítulo 6? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día final.
final. Hermano, glorioso. Mire, primero Dios, usted y yo no vamos a participar de la muerte. Es decir, digamos, nosotros ya no morimos, pero me refiero a que usted vaya, porque dice que eso es lo que el apóstol Pablo decía, el misterio de no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, para participar de eso y ser levantado, y por si acaso, hermano, nos tocara antes de que Cristo venga, ir a descansar un rato esperando ese evento glorioso, te van a resucitar, vas a participar de la resurrección, porque por eso dice, bienaventurado aquel que toma parte de la primera resurrección. Este no verá la muerte segunda, porque la muerte segunda ya es condenación. Amén. Oramos entonces. Padre, te damos muchas gracias por esta